Hay 17 años en la vida de Jesús de los que los evangelios canónicos no dicen absolutamente nada. 17 años. El Evangelio de Lucas lo muestra a los 12 años en el Templo de Jerusalén, discutiendo con los maestros de la ley, con una madurez que dejó a todos asombrados. Y después, silencio. El texto salta directamente a su bautismo en el Jordán, cuando tiene ya 30 años. Lo que ocurrió en el medio no está escrito en ningún lugar que la Iglesia haya reconocido nunca. Para la mayoría de los creyentes, esa ausencia nunca ha sido un problema. Se asume que Jesús vivió en Nazaret, trabajó como carpintero junto a su padre y simplemente esperó una vida ordinaria antes de la misión extraordinaria. Pero hay personas que se preguntaron si esos 17 años sin registro podría ser una ocultación deliberada. Y entre ellas, una afirmó haber encontrado en un monasterio remoto del Himalaya el documento que llenaba ese hueco en la historia de Jesús. Esta es su historia, pero también la historia de por qué casi nadie la cree. Comenzamos. Nos vamos al año 1887 y caminamos junto a un periodista y aventurero ruso llamado Nicolás Notovich, que lleva meses viajando por India y Cachemira en dirección a Ladakh. Pero por intervención de la providencia, en algún punto del camino, sufre un accidente y se rompe una pierna. Un accidente oportuno por el que termina pasando una temporada en el monasterio de Gemish, un antiguo complejo budista casi oculto en las montañas de lo que hoy es el norte de India, a unos 40 kilómetros de Leh. Y allí, durante su convalecencia, la providencia vuelve a mover sus hilos y el lama principal del monasterio le revela la existencia de un manuscrito antiguo. Un texto sorprendente sobre un maestro llamado Isa y considerado el mejor de los hijos de los hombres. Notovich, el viajero ruso de la pierna fracturada, afirma que ese manuscrito estaba escrito originalmente en Pali, la lengua de los ritos del budismo Theravada, y que había sido traducido al tibetano, que contenía 14 capítulos y 244 pares de versos, y que describía con detalle los años que ese gran maestro llamado Isa había pasado en Asia antes de regresar a su tierra y comenzar su ministerio público. 7 años después, en 1894, Notovich publica en París, en francés, La vie inconnue de Jésus-Christ, la vida desconocida de Jesucristo. El libro es traducido al ruso, al inglés, al alemán, al español, al italiano. El impacto es inmediato, porque los cristianos más curiosos llevaban una eternidad preguntándose en qué anduvo metido Jesús durante esos años en blanco. Y claro, Notovich de repente trae una respuesta. Y qué extraordinaria respuesta. Según el texto de Notovich, Isa, Jesús, abandona Nazaret a los 13 años. Se une a una caravana de comerciantes y viaja hacia Oriente. Su primera parada son las comunidades jainistas del norte de India, que lo reciben con hospitalidad. Pero Isa no se detiene ahí, se va a buscar a los grandes eruditos y termina viviendo 6 años entre brahmanes en varias ciudades sagradas del hinduismo, como la antigua Puri y Varanasi. ¿Y qué hace? Pues evidentemente estudia los Vedas y predica las escrituras. Hasta aquí es casi todo previsible, dentro de lo extraño de ver a Jesús formándose y dando sermones en la India hinduista. Lo curioso es que el manuscrito
describe las enseñanzas y el comportamiento de Jesús, Isa, de una forma que encaja perfectamente y es consistente con las enseñanzas cristianas evangélicas. Isa Jesús predica que todas las castas deben ser tratadas con igualdad y critica abiertamente a los brahmanes por su veneración de ídolos y por ese sistema de exclusión que perpetúan con la separación en castas. Les dice que el ser humano no tiene menos valor por haber nacido en una familia de condición humilde. A los brahmanes, imagina, no les gusta nada el mensaje. La tensión se palpa en el aire e Isa tiene que marcharse. ¿Y con quién se va? Se refugia entre los budistas. Allí aprende Pali para estudiar las enseñanzas de Buda durante otros 6 años. No contento, cuando termina ese período budista, viaja a Persia, contacta con el zoroastrismo y se dedica a predicar contra la idolatría entre los seguidores de Zoroastro. Hasta que a los 29 años regresa a Judea. Si hago bien los cálculos, me salen 16 años fuera. Más tiempo fuera que en su tierra natal. Y justo llega para empezar su ministerio público, conocido por todo cristiano, porque es lo que los evangelios canónicos sí plasmaron. Pero hay una cosa más que Notovich afirma que el manuscrito del Tíbet contiene. Un punto curioso y significativo. La versión de la crucifixión es diferente de la que conocemos en un detalle llamativo. El texto de Notovich dice que fue el Sanedrín judío quien instó a Poncio Pilato para condenar a Isa. Y fueron los sumos sacerdotes, no Pilatos, quienes se lavaron las manos al final. Una inversión de responsabilidades y que seguramente no fue accidental en el texto de Notovich. El libro se vende bien en general, y sobre todo entre el público ansioso de misterios y secretos esotéricos. Recuerda que estamos en pleno auge de todo lo esotérico, ocultista y espiritista. Pero en los círculos de estudios académicos y orientalistas, la reacción es unánime y contundente. Por ejemplo, Max Müller, uno de los filólogos y estudiosos de las religiones orientales más respetados, lee el libro y lo descarta de inmediato. O bien los monjes tibetanos de Gemis son unos bromistas que disfrutan desconcertando a viajeros occidentales, o bien el propio Notovich inventó todo el relato. Y no satisfecho, Müller escribe directamente al monasterio de Gemis para preguntar. La respuesta del abad es contundente. No existe ningún documento así en el monasterio, y nadie recuerda a ningún viajero ruso con una pierna rota. También la Oficina de Educación de la India, bajo administración británica, en 1895, envía al profesor J. Archibald Douglas a Gemis para investigar el caso en persona. Douglas habla con el abad, con los monjes, con todo el que pilla en la comunidad. Y descubre exactamente lo mismo que Müller. Nadie en Gemis recuerda a Notovich y nadie ha visto ningún manuscrito sobre ese tal Isa. Y no hay en los catálogos del monasterio ningún registro que se corresponda con lo que Notovich contó. Parece ser que algunos informes de prensa de la época sugieren que Notovich llegó a admitir, ante la presión de las investigaciones británicas, haber inventado el relato. Poco después, fue arrestado y enviado al exilio en Siberia. La causa oficial tenía que ver con actividades políticas subversivas y no con su libro sobre Jesús. Por tanto, el veredicto del mundo académico orientalista a finales del siglo XIX fue claro. La vida desconocida de Jesucristo era una fabricación, y el misterioso manuscrito de Gemis no existía. Asunto zanjado para siempre. ¿O no? No, esto no acaba aquí. Nos vamos ahora a 1922. 27 años después, un monje hindú llamado Swami Abhedananda, discípulo de Vivekananda,
que era a su vez discípulo de Ramakrishna, llega al mismo monasterio. Recordemos que Vivekananda llevó las enseñanzas vedánticas a Occidente. Vamos, un hombre con formación rigurosa y credenciales espirituales serias. Y parece que el tal Abhedananda, su discípulo, también lo era. Bueno, Abhedananda llega a Gemis y pregunta: ¿es verdad lo que dijo Notovich? ¿Existió ese manuscrito? Y para su sorpresa, la mía y seguro que la tuya, los monjes del monasterio admiten que sí, que un ruso con la pierna rota estuvo allí décadas atrás, que pasó aproximadamente mes y medio en convalecencia, y le muestran un manuscrito tibetano, un texto de 14 capítulos y 223 estrofas, número ligeramente diferente al que Notovich describió, que habla de la vida de Isa. Abhedananda hace traducir a un lama unas 40 estrofas, las publica en su libro de viajes, y el contenido coincide sustancialmente con lo que Notovich había presentado al mundo. 3 años después, en 1925, el explorador también ruso, Nikolai Roerich, llega a la región. Roerich era una figura notable a nivel internacional, pintor, filósofo, fundador de instituciones culturales y reputado explorador de Asia Central. En sus diarios escribe que el abad del monasterio de Gemis le confirma la existencia de una traducción tibetana de la vida de Isa, procedente de un manuscrito original en Pali guardado en Lhasa. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos por un lado el veredicto académico del siglo XIX. Notovich mintió, el manuscrito no existe y el abad lo negó todo. Hoy en día, Bart Ehrman, historiador del Nuevo Testamento de la Universidad de Carolina del Norte y uno de los estudiosos bíblicos más respetados del mundo, dice en 2011: toda la historia fue inventada por Notovich, que obtuvo prestigio y dinero con su engaño. Y tenemos, por otro lado, a Abhedananda y a Roerich, dos personas con credenciales y reputación propias en aquella época que corroboran lo que Notovich había descrito. ¿Podemos resolver esto? La respuesta honesta es que no, porque cada posición tiene su tema. Si el manuscrito no existió nunca, ¿qué vieron Abhedananda y Roerich? ¿Fueron también engañados por monjes bromistas? ¿O se sumaron al carro y añadieron detalles a una historia que ya circulaba? Y si el manuscrito existió, ¿por qué el abad lo negó ante Miller y ante Douglas? ¿Es que había razones para ocultarlo? Con lo poco que sabemos sobre lo que se cuece y se protege realmente dentro de comunidades monásticas y bibliotecas remotas, cuando llegan investigadores occidentales con preguntas incómodas, podríamos imaginar que la negación oficial y la realidad interna del monasterio no siempre coinciden. Podríamos especular, pero no hay base sólida para ir más allá. Como dije al principio, lo que hace que esta historia se retome cada varios años es que el silencio evangélico sobre los años de Jesús entre los 12 y los 30 es un hecho y un gran misterio. Está en los textos. Lucas 2, 41-52 muestra al niño Jesús en el templo, dialogando con los maestros con una profundidad que los deja atónitos. Los padres lo habían buscado durante 3 días sin encontrarlo. Cuando lo encuentran, Jesús les dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y el texto continúa: y descendió con ellos, y Jesús creció en sabiduría y en estatura. Ya está. Y después nada, fundido a negro. Y siguiente escena, el bautismo en el Jordán. Jesús tiene ya 30 años. Si los evangelios son relatos tan cuidadosamente construidos, ¿por qué 17 años de silencio? Si hubieran podido inventar algo para rellenar. ¿Qué y cómo se formó al hombre que luego predicaría el Sermón de la Montaña? ¿Qué experiencias moldearon su comprensión y filosofía? La historia de Notovich se incrusta y se incrustará siempre en ese vacío, mientras el espacio siga estando allí. El relato de Notovich habla mucho sobre su época, sobre el hambre espiritual de finales del siglo XIX,
un período en que el positivismo científico había dejado a muchas personas sin respuestas y en que el misticismo oriental llegaba como la promesa de algo más profundo o al menos nuevo. La historia de un Jesús que estudia con brahmanes y con budistas antes de su ministerio era exactamente lo que mucha gente había imaginado y quería escuchar. El puente perfecto entre la sabiduría milenaria de Asia y el fundador del cristianismo, y la confirmación de que todas las grandes tradiciones apuntaban al mismo lugar. Esa, junto al vacío en los evangelios, es la razón por la que la historia sigue circulando en círculos de espiritualidad y en debates sobre los años perdidos de Jesús más de 130 años después. Llena un espacio emocional y espiritual que lo oficial no cubre. Pero retomando todo lo dicho antes, la pregunta sobre qué formó a Jesús es una de las preguntas históricas más abiertas que existen sobre el mundo antiguo. La historia del pensamiento del primer siglo muestra con claridad que las ideas ya viajaban, que había intercambio entre tradiciones, que el judaísmo del siglo I estaba en contacto, directo o indirecto, con corrientes de pensamiento helenístico, con el neoplatonismo naciente, con tradiciones de Asia que llegaban a través de las rutas comerciales. Quizá Jesús no viajara a la India o a Egipto a formarse, pero vivía en un mundo intelectualmente interconectado. Los estudios comparativos entre el budismo y las enseñanzas del Jesús histórico son un campo serio de investigación académica. Es necesario entender cómo ideas similares podían surgir en contextos culturales distintos, o cómo podían viajar por rutas que hoy ya no existen. Así que seamos compasivos con Notovich. Quizás es lo que intentó responder, aunque con métodos dudosos. Y no nos pasemos de listos, porque quién sabe, quizá algún día aparezca un manuscrito tibetano que habla de Jesús. Y si no lo crees posible, recuerda que en 1945, casualmente, aparecieron 13 códigos gnósticos enterrados en una vasija cerca de Nag Hammadi. Eran textos que habían sido ocultados hacía más de 1600 años, que nadie había buscado porque nadie sabía que estaban ahí. Y cuando aparecieron, cambiaron lo que entendíamos sobre el cristianismo primitivo. No estoy diciendo que el manuscrito de Gemis sea el equivalente de Nag Hammadi, pero sí estoy diciendo que los textos antiguos aparecen para sorpresa de todos, que los monasterios remotos vaya usted a saber qué cosas guarda, y que el mapa de lo que sabemos sobre los primeros siglos del cristianismo ya ha cambiado varias veces en el último siglo. ¿Por qué no podría cambiar otra vez? Notovich lleva muerto casi 90 años. Su libro sigue en circulación, y su historia sigue viva en español, en inglés y en ruso, con el mismo entusiasmo en algunos y con el mismo escepticismo en otros. ¿Qué formó al hombre que cambió la historia del mundo occidental? ¿Qué vivió? ¿Qué aprendió? ¿Qué vio durante esos 17 años de los que nadie escribió nada? ¿O escribieron y esos textos están esperando en algún lugar, en alguna vasija de barro, en algún archivo que nadie ha pensado en abrir? Nadie lo sabe, ni los historiadores con sus métodos rigurosos, ni los creyentes con su fe. El manuscrito de Gemis, con mucha probabilidad, no existió. El silencio de los evangelios sí existe. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.